Hola Alejandro, Hola, hola. ¿cómo te va? Bien, ¿me escuchás? Sí, perfecto y se te ve bien, así que este, te dejo de moderador nomás. Ahí no se te escucha nada, Ale. Ahí está. Aguantame un segundito que tengo unos problemas de audio. Dale, no tengo apuro, manejalo. Dame un segundito. Sí, si no hay apuro. Ya abrí todo, así que ¿Ahí me escuchás? ahí te escucho con una interferencia atrás. Ahí. Ahí te escucho perfecto. Ahora no. Espera. Ahí está. Sí, pero yo no los escucho a ustedes. Ah, probá, seguí probando. Sí, ahora lo que pasa es que lo tengo por la compu. Ajá. ¿Querés salir y entrar otra vez? No hay problema, ¿eh? Y yo quería entrar. ¿Vos decís que por ahí entrando y saliendo es mejor? Y sí, ahí se te escucha perfecto. No sé si vos nos escuchás a nosotros. Sí, pero pará. Yo te espero. ¿Ustedes, chicos, lo escuchan al doctor? Sí, se Sí, se lo escucha. escucha cuando habla. Sí, perfecto. Bien. Si tengo atrás, me voy a fijar la conexión. Dale. Hola. Ahí se te escucha, ¿eh? Sí, bueno, vamos así porque no me está reconociendo los auriculares. Bien. Bueno, a nosotros nos escuchás vos, sí. Ahora, Perfecto. ¿Ustedes? buenísimo. Sí, sí, perfecto. Bueno, Bueno, Ale, te paso de anfitrión. Te veo en la semana que lo estamos tratando de repatriar a Francisco. genial. Vamos Dale, con un eso. abrazo. Cualquier cosa me mandás un WhatsApp al teléfono. Dale, dale, listo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con lo que habíamos visto, estábamos viendo el otro día. A ver si puedo compartir la pantalla. Mm, Habíamos llegado a analizar el inciso segundo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. Muy bien. Bueno, antes que nada les quería decir que se ha dispuesto en razón a este rebrote pandémico, en líneas generales en todos los sectores, que
los parciales van a ser en forma virtual. ¿Mm? Van a ser de modo virtual, así que calculo que lo haremos como el año pasado, es decir, a través de un cuestionario mixto consistente en algunas preguntas para ser resueltas multiple choice y otras que tienen que ver o con el desarrollo de una cuestión jurídica, un hecho delictivo, un tipo penal o algún supuesto de hecho en el cual ustedes tendrán que establecer cuál sería la calificación jurídica, los motivos por los cuales se llega a esa conclusión, despejar incógnitas en cuanto a por qué la aplicabilidad de una figura y no de la otra, o en el caso de que fueran más de una, explicar el modo de concursalidad que existe entre un tipo penal y otro. En fin, digamos que es un cuestionario mixto. Por un lado, multiple choice con algunas opciones, una de las cuales es verdadera, que corrige automáticamente el sistema, previamente cargada, y las otras que tienen que ver más con desarrollo teórico o de conceptualización jurídica respecto a los delitos que hemos estado viendo hasta el momento que se han indicado ver en algún caso particular. Si alguno tiene algún tipo de inconvenientes al respecto, bueno, háganos saber cuál es el problema que tienen, vemos si eventualmente, si se trata de problema de conectividad, la facultad nos estaba diciendo que pueden facilitar algunos espacios como para desde ahí poder rendir algún parcial. Acá, como va a ser virtual, se hace con el código en la mano, con los libros en la mano, o sea, no va a haber ningún inconveniente en ese sentido, porque va a versar sobre aspectos que no tienen relación estrictamente con el texto jurídico, sino más bien con algunas cuestiones vinculadas a los delitos que estamos viendo en este momento. ¿Sí? Si alguno tiene algún problema respecto de esta modalidad, me refiero a cuestiones personales, técnicas o de cualquier índole, por favor háganos saber a nosotros y vemos la manera de solucionarlo. ¿Se me escucha? Sí, se lo Sí, profe, perfecto. Escucha, sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, sé que estuvieron también con el doctor Montenegro el día lunes, que tuvo mucha asistencia, cosa que por suerte que para ustedes le pudo ser de utilidad. Un hombre de la experiencia del doctor Montenegro, que además de pertenecer en su momento al Poder Judicial, tanto en la Fiscalía Federal como desempeñando el juez federal, el cargo de juez federal, también participó académicamente en la Universidad de Buenos Aires, así que su aporte siempre es bienvenido, y sé que el esfuerzo de ustedes, por aquellos que estuvieron presentes y por aquellos otros que pueden seguirlos a través de la grabación que queda de estas charlas, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer otra más antes de que termine este cuatrimestre. Con el mismo doctor Montenegro o con otros ayudantes de cátedra para darle mayor contenido, mayor volumen a esta primera parte, porque si no nos queda muy larga la segunda parte, queda, digamos, muy extensa. Entonces vamos a tratar de hacer lo posible para, independientemente de que no forme parte del cronograma previo, digamos, fuera del programa, ustedes puedan tener acceso a ello a través de la grabación que queda registrado en las páginas virtuales, ¿no? Así que, bueno, de eso lo vamos a informar con la suficiente antelación. Bueno, por ahora vamos, si no hay ninguna pregunta previa, alguna duda, vamos a continuar con el análisis del artículo 80, que es bastante extenso. Yo siempre trato de ser lo más sintético posible, pero a veces la misma modalidad ejecutiva, no solo de la clase en sí, de la charla esta en sí, sino de las distintas dificultades que nos presenta la redacción legal de estos tipos penales, hacen que a veces se haga un poco más extenso.
y eso va en contra de la celeridad que tenemos que tener, por lo menos para el desarrollo de la materia. Siendo que, a su vez, hemos subido algunos contenidos en el campo virtual, hemos subido también algunos contenidos en el blog, referidos con este tema y otros. Pero bueno, vamos a tratar de ser lo más sintético posible, cosa que se entienda el tema. Después ustedes lo completan por cualquier libro de texto, apunte o lo que fuere. ¿Alguna duda con lo que estamos viendo hasta aquí? ¿No? No, profe. Bien. El Código Penal lo hemos actualizado, está en el blog nuestro, en el Penal 2. Así que ustedes lo pueden consultar, el Código Penal, el texto del Código Penal. Pero bueno, para los que no lo tienen a mano, se lo leo. Vamos a analizar rápidamente, simplemente con algunos tips, estos delitos que nos quedan. En el artículo 80, inciso 3, castiga el homicidio por precio, o sea, el que matare por precio o promesa remuneratoria. Fíjense que acá el legislador argentino está castigando una conducta que también consiste en matar a otra persona, pero esta persona que mata, la que ejecuta el hecho, lo hace inspirado en un pago, es decir, en un beneficio de carácter patrimonial para él, que puede consistir en el precio, es decir, con el dinero en efectivo o con un valor económico representativo de tal, digamos, un cheque, bonos, una obra de arte, lo que fuera. Lo importante es que tenga un valor económico, porque esta es la motivación que tiene el autor ejecutor. Acá se está castigando al que mata porque le pagaron para hacerlo. En el caso del sicario, que se conoce hoy en la habitualidad. Con habitualidad este nombre, aunque en la antigüedad recibía el nombre de asesinato. Sigue siendo un asesinato. Antiguamente se denominaba asesinos a aquellos que tenían también la expectativa de obtener un precio, inspirados tal vez más en algo que no es estrictamente económico, sino que eran consumidores de hashish, de ahí viene el nombre se fue derivando de hashish, asesán, y quedó asesino o asesinato, precisamente por una tradición histórica. Pero para que se entienda, es el sicario, que mata a otro porque le pagaron, o porque le van a pagar. Fíjense que la ley hace esta división, por precio o promesa remuneratoria. En ambos casos, siempre hay un contenido de carácter patrimonial, económico. La diferencia entre precio o promesa remuneratoria está dado por el momento del pago. En el precio se le paga con anticipación al homicidio y en la promesa remuneratoria es porque se pactó pagar después de la ejecución del hecho. Esta es la única diferencia, pero ambos representan contenidos de carácter patrimonial económico en beneficio del autor. El autor es el que mata, el que ejecuta el hecho, el que materialmente destruye la vida del tercero. Por eso llegan a ver la pantalla, ¿no? Les he puesto alguna ayuda a memoria y cuestiones que son principales para esto. Acá se castiga al ejecutor, es decir, al autor material. Pero ¿qué pasa con el que pagó o el que prometió pagar a cambio de esto? ¿Comete delito o no comete delito? Esto creo que la otra vez lo habíamos hablado. ¿Es impune? ¿Qué es? ¿Alguno tiene alguna idea? Vamos a suponer, yo le pago a alguno de ustedes para que mate a la decana. Ustedes van y matan a la decana. A ustedes le va, al que lo mató, le va a caer todo este inciso 3 del artículo 80 con una pena perpetua. ¿Y para mí? ¿Alguna idea? Yo había leído que se aplicaba lo del artículo 45. ¿Qué es el artículo 40? Las reglas generales de participación. Las reglas, perfecto,
digamos que podemos ir por ahí, pero ¿cuál de todas estas reglas? ¿Es un coautor el que paga? ¿Es un partícipe? ¿Es un cómplice? Esto es penal 1, esto es lo que les decía el primer día de clase, la importancia de manejar las herramientas de penal 1, ¿no? Porque vamos a suponer que en el parcial yo les pregunto, mire, el señor A le encarga a B matar a C, por un precio, es decir, le paga por matar a C. A B le corresponde la pena del artículo 80, inciso 3. Y A, ¿qué pena le corresponde o qué delito comete? ¿Qué grado de participación tuvo? ¿Con qué categorización? Y ustedes, ahí donde me tienen que responder. Y lo que ¿No es un autor intelectual? Bien, vamos a ver qué es esto del autor intelectual. ¿Existe el autor intelectual? ¿Dónde está castigado el autor intelectual en nuestro Código Penal? Hay una disposición en la parte general que diga el autor intelectual tendrá una pena. ¿Qué significa ser autor intelectual? Aquel que planeó el hecho. El que lo ideó, como que armó todo del plano, la seguidilla de acciones. Muy bien, ¿y luego qué hizo? Se quedó en la casa. ¿Participó? ¿No participó? Sí, participó porque sin los datos que él le dio no podría haberlo matado. O sí, podría haberlo matado, pero ya no sería el delito por precio, o homicidio por precio o promesa Muy bien, remuneratoria. muy bien. Es necesario, son necesarios. Digamos que al que pagó, entonces la justicia le dice que es un autor intelectual de un homicidio agravado, simple. En este Digamos caso que grabado. agravado, bueno. Tenemos que ubicarlo en alguna disposición de la parte general. ¿Dónde lo ubicamos? ¿En el 45? Yo soy abogado defensor y les digo, señor juez, señores miembros del jurado, díganme dónde está castigado el autor intelectual porque no lo encontré. El que Sí, el intelectualmente... 45. Para mí está en el 46 parte? cuando dice los que cooperen de cualquier modo a la ejecución del hecho y los que presten una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo. Bueno, eso es un caso de complicidad o participación secundaria. Claro, el 45 en realidad determina directamente a otra persona a cometer el hecho, así que me parece que me cuadra ahí. Bueno. Entonces no es un autor intelectual, sino... ¿Qué palabra utilizaste? ¿Es un instigador? Puede ser. Autor mediato, doctor. Un autor mediato. Bien. Vamos a ese tema. ¿Es un autor mediato? ¿Cuándo hay autoría mediata? El autor mediato... Sí. El autor mediato está atrás. No participa en la ejecución. Pero se sirve de un Sirve de otro instrumento... para... Se sirve de otro, pero que actúa como instrumento no doloso. Ejemplo, yo quiero romper un vidrio y empujo a alguien para que esa persona golpee contra el vidrio y lo rompa. Es decir, yo no tengo contacto directo con el objeto destruido, sino que utilizo a un tercero, pero que actúa no dolosamente, en forma inculpable, con una causal de justificación, pero siempre sin dolo. La característica del autor mediato es que es una persona, como bien dicen ustedes, que actúa desde atrás, que utiliza a un tercero, hay un tercero que ejecuta, pero ese ejecutor es alguien que actúa sin dolo. Con lo Entonces, cual, en este caso sería un instigador. no podemos hablar de autoría mediata porque el que actúa, en este caso, actúa con dolo, quiere matar. Es más, mata porque le pagaron.
Bien, Yo creo que es un caso de instigación y no de participación, porque es un supuesto de la última parte del 45. Está determinando a otro a cometer el delito, o sea, está actuando sobre la voluntad de otro. bien, bien, ahí me gustó un poco más. Sin embargo, con el mismo planteo que les hice a ustedes, me lo podrían hacer a mí. ¿Dónde dice el que instigare a otro? No, no dice eso el texto, sino el que determinare. ¿Es lo mismo determinar que instigar? Bueno, evidentemente, cuando les sugerí y les recomendé que vieran la parte general, digamos que no me hicieron honor a esa sugerencia, ¿no? No me hicieron mucho caso. Y acá es donde vienen los problemas. Respecto del determinador, es verdad, tenemos que ubicarlo en la parte final del artículo 45 cuando se habla de determinar a otro. ¿Qué comprende la instigación? La determinación puede ser de varias maneras, hay algunas discusiones sobre el tema. Zaffaroni tiene una opinión muy particular, pero la doctrina en general considera que el instigador está incluido dentro de la determinación porque el instigador es quien convence por cualquier medio a otra persona a través de un hecho psíquico. Hay una relación directa, fundamentalmente de carácter psicológico, por el cual una persona logra que otra realice un hecho delictivo. En el ejemplo que yo les di, quien paga para que otro mate debe ser encuadrado técnicamente en el artículo 80, inciso tercero, en función del artículo 45, última parte, en lo referido a la determinación a otro de la comisión del hecho. Es decir, le corresponde la misma pena que el autor. Ustedes me dirán, pero bueno, tanta vuelta, pero si al final era lo mismo, le vamos a aplicar la misma pena. Bueno, pero nosotros tenemos que ser técnicos. Acá estamos hablando de tecnicismo. Venimos a la facultad para aprender de estas herramientas que nos da la parte general para tratar de resolver un problema. Y por otra parte, un problema de carácter jurídico, ¿no? Y por otra parte, esto hace a la garantía de cualquier individuo, que no le imputen cualquier hecho si no está previsto en una disposición del Código Penal. Es una garantía fundamental del derecho penal. Entonces, yo como imputado tengo todo el derecho de decirle a ustedes, si fuera un jurado o al juez, pero ¿qué delito me está imputando? ¿Dónde mi conducta encuadra en una disposición del Código Penal? Y ahí es donde habría que contestarle. Mire, señor, su conducta encuadra en el artículo 80, inciso tercero, en función del artículo 45 como determinador o instigador a otro para matar por un precio o por una promesa remuneratoria. Ahí es donde encuentra usted el esquema normativo que castiga la conducta que usted realizó. Entonces, en esto tenemos que ser precisos porque se trata de derecho penal. Acá no hay analogía, acá no se puede resolver las cosas porque son parecidas, sino están taxativas y exactamente determinadas previamente dentro del Código Penal. Y para eso, aprovecho para reiterarles, por favor, porque si no se van a encontrar con muchos problemas en el parcial, porque en el parcial vamos a manejar estos conceptos. Vamos a manejar estos conceptos. Para interpretar un tipo penal, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el texto de la ley. Esto lo ha dicho la Corte Suprema en innumerable cantidad de veces, ha generado un precedente de esa naturaleza. La primera forma de interpretación es la ley, el texto de la ley cuando esté claro y conciso. En derecho penal con más razón tiene que ser de esta magnitud. Entonces, por más allá de que en este supuesto se esté castigando al ejecutor, nosotros tenemos que ser precisos en lo que respecta al que está atrás de todo esto, al que pagó, pero no ejecutó el hecho. Esta es la manera, entre el artículo 80, inciso tercero del 45, de sancionar al que actúa pagando. Pero como el 45 tiene distintas opciones, al igual que el 46 que mencionaban, ahí es donde se hace la distinción
de autoría, coautoría, participación primaria, participación secundaria, auxiliador subsecuente, es decir, con posterioridad al hecho. Pero de todos modos, la doctrina ha perfilado este tipo de situaciones porque la cuestión de autoría y participación es bastante compleja hasta el día de la fecha, ¿no? Fíjense que los casos de autoría mediata que se han ido extendiendo con algunas teorías, fundamentalmente del derecho alemán, han generado cierta doctrina que tiene que ver más bien con casos particulares, pero que han generado también avances significativos en la dogmática penal, ¿no? Pero en líneas generales, lo que a mí me interesa, por lo menos en esta etapa de la materia que estamos cursando, es identificar correctamente a cada persona que interviene en un hecho cuál es la disposición penal aplicable. Para eso tenemos que recurrir fundamentalmente a la parte general y especificarle de qué modalidad es la que la ley lo atrapa. En este caso, como determinador, mejor dicho, como instigador, que es una forma de determinación. Bien. En el punto D estamos hablando de la consumación y tentativa. Tampoco hay que confundirse acá, porque fíjense que puede suceder que alguien pague, yo pago previamente. Es decir, le pago a alguien para que mate a un tercero. Y luego ese tercero no cumple. ¿Cometí este delito en función del artículo 45? No, porque ¿Entienden la pregunta? No no, lograste porque determinarlo. no le cabe ninguna pena al que no cometió el delito, al que lo ejecutó. Bien, alguien más que estaba por decir algo. Que no lograste determinarlo. Es decir, no fue suficiente. Digamos que lo determiné y digo, por ahí me engañó. Quizás no pase tanto por ahí. No olvidemos que en estos supuestos de figuras agravadas, para que puedan darse los presupuestos de hecho que autorizan la agravación, deben darse también todos los requisitos de la figura básica. Estos no son figuras independientes, están íntimamente relacionadas con la figura básica y participan de todas y cada una de las características de la figura básica. Esto que estoy diciendo es aplicable a estos supuestos como a otros supuestos que vamos a ver y que ustedes ven en el Código Penal, en donde hay agravantes de figuras básicas. ¿Sí? Son figuras especiales, calificadas, pero siempre participan de la figura básica. Entonces, no puede haber un delito de homicidio agravado si no hubo un homicidio. Es elemental. ¿Cuándo se consuma el homicidio simple? Con la muerte del sujeto pasivo. Con lo cual, no podemos decir que está consumado algo que en su figura básica todavía no sucedió. No olvidemos que estamos hablando de hipótesis de homicidio agravado. Para que haya un homicidio agravado, antes tiene que haber un homicidio. Sin la muerte de nadie, no podemos hablar de homicidio, por más que nos resulte chocante, contrario a la ética, a la solidaridad, etcétera, etcétera, y sea un comportamiento insocial, antisocial, pagarle a alguien para que mate a otro. ¿Podemos hablar de tentativa? En el ejemplo que usted dio, el tercero que iba a realizar el acto de matar a otro no cumple por su voluntad, entonces en ese caso no. En cambio, sí va a realizar el acto, pero el acto no se consuma por circunstancias ajenas a su voluntad. Bien, y es así. bien. Correcto. Lo que dijiste es correcto y lo que estás haciendo es aplicar las reglas generales. ¿Cuándo se da la tentativa? ¿Cuándo se produce? Tiene que haber un comienzo de ejecución. Es decir, no olvidemos, lo que quiero resaltar con esto,
es que estas circunstancias agravantes nunca pueden ir de modo distinto, diferente a las reglas generales, a los principios elementales de la figura básica. Por lo tanto, solo cuando se dé un principio de ejecución podemos estar hablando de tentativa, sin perjuicio también de todos los cuestionamientos que tiene la tentativa, con la tentativa acabada e inacabada, al que no vamos a entrar. Simplemente era para marcar que estas figuras agravadas están íntimamente relacionadas con la figura básica y con los principios generales del derecho penal. Por lo tanto, tampoco hay, por si no quedó claro, tampoco hay tentativa cuando el sujeto paga y el otro no ejecuta ningún hecho que pueda considerarse como un principio de ejecución del homicidio. ¿Ok? ¿Quedó claro? Acá les pongo a ustedes lo de la participación, si lo ven en el desarrollo de esta ficha, que tiene que ver, si lo queremos complicar un poco más, en el supuesto de que yo le pago a alguien para que mate a la decana, por ponerla de ejemplo, pobre decana, que es una persona excelente, buenísima y genial. Y alguien colabora, participa con el ejecutor de ese hecho delictivo. A ese partícipe le corresponde el agravante de este inciso tercero. Él no cobra, él no cobra. Simplemente va a ayudar al ejecutor. ¿Le corresponde el agravante o no? ¿No le correspondía el del inciso 6, que dice con el concurso premeditado de 2 o más personas? Bueno, ahí ya entramos en otro inconveniente. No concurriría con la misma subjetividad, ¿no? Si sabe que es por precio o promesa remuneratoria, sí. Bueno. Tienen a mano el artículo 48. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Yo lo puedo leer si quiere. Sí, por favor. Artículo 48. Las relaciones, circunstancias y calidades personales cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad no tendrán influencia sino respecto al autor o cómplice a quienes correspondan. Tampoco tendrán influencia aquellas cuyo efecto sea agravar la penalidad, salvo el caso en que fueren conocidas por el partícipe. ¿Podés repetir este último párrafo? Sí, tampoco tendrán influencia aquellas cuyo efecto sea agravar la penalidad, salvo el caso en que fueren conocidas por el partícipe. O sea, que si la circunstancia y relación es conocida por el partícipe, tiene efecto. Alguien habló ahí de subjetividad, no lo pude ver porque son muchos, no los tengo a todos en la pantalla. Y es verdad, tiene que ver con esto, con el conocimiento. Más allá de cualquier tipo de discusión, fíjense ustedes cuál es mi idea. Inmediatamente relacionar un artículo de la parte especial con las herramientas de la parte general. Por eso soy tan insistente en que no podemos descuidar la parte general. Al contrario, tenemos que reforzarla cada vez más. ¿Se dan cuenta? Es fundamental. Bien, está muy bien. ¿Se entiende entonces alguna duda de este inciso? ¿No? Ah, nos quedó lo de la participación. No sé si quieren, vamos a entonces. Ya que lo mencionaste. Porque les puse un caso en donde había un autor, mejor dicho, empecemos de adelante para atrás. Alguien que encarga, que es un instigador o determinador, un ejecutor y un partícipe. En el ejemplo que les di, ¿no? Alguien que encarga por un precio, un sujeto ejecutor que mata y alguien que colabora con el ejecutor. A quien yo, que fui el que pagó, ni siquiera conocía, ni siquiera sabía, pero bueno, él trabajaba con una ayudante. Y mencionaste que podría ser de aplicación, que vamos a ver,
inciso sexto, si me permiten el salto de algunos incisos, porque ya que fue traído a colación nos puede servir. ¿Alguien me puede leer completo, es decir, desde la parte pertinente al inciso sexto, lo que dice este articulado? Yo lo leo si quiere. Sí, por favor. Prestemos atención. Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52 al que matare con el concurso premeditado de 2 o más personas. Bien. Acá es un agravante evidentemente fundado en el mayor poder vulnerante que tiene varias personas respecto de la menor posibilidad de defensa que tiene la víctima, ¿no es cierto? Pero ahí le pongo número mínimo de intervinientes. ¿Cuántos son del mínimo? 3. 3. ¿Están todos de acuerdo? No, 2 o más. No, porque el que matare ya se cuenta como 1. Perfecto. Es decir, la norma dice, por eso se las hice leer desde el inicio, al que matare, o sea, la norma se está dirigiendo a ese, al que matare, conjuntamente con 2 o más personas, a través de un concurso premeditado. Esta norma castiga al autor que mata conjuntamente con 2 más, o sea, número mínimo 3. Se puede prestar a confusión, por eso les decía que la principal fuente de interpretación de la ley, lo dijo la Corte Suprema varias veces, es la letra cuando ésta es clara, cuando no ofrece ninguna duda. A mi modo de ver, en este supuesto no hay ninguna duda, salvo alguna opinión que tuvo en un momento Fontán Balestra, que hablaba de 2, creo que fue apresurada. El resto de la doctrina, la jurisprudencia, no admite ningún tipo de cuestionamiento en cuanto a que el número mínimo de intervinientes son 3. Por la lectura, al que matare, ya va 1, con el concurso de 2 o más personas, serían 3 de mínimo, o más, ¿no? Pero sin embargo, esto ha planteado también enormes discusiones en cómo deben actuar. Fíjense que estamos siempre hablando de los mismos problemas de participación y autoría. ¿Son todos autores? Es decir, ¿es un supuesto de coautoría? Algunos autores sostienen que sí, que como se trata de un homicidio agravado, todos tienen que ser autores. Es decir, todos tienen que haber ejecutado el hecho delictivo, tienen que haber sido los que materialmente han realizado la acción. Sin embargo, por supuesto que esto no es pacífico, otros tribunales y algunos otros doctrinarios consideran que no es así, que la ley no exige tanto. Es más, la misma redacción daría a entender que eso no es así. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a un autor, el que matare, como si fuera el ejecutor. ¿Me siguen? Y los otros 2 colaboran con él. Como que la redacción nos dice que el ejecutor es uno, precisamente por el texto que se utilice. El que matare, al que matare, es decir, uno, el autor, con el concurso de 2 más. Entonces acá tenemos una interpretación amplia que dice que como está dirigido a un autor, pues este delito comprende los casos donde hay un autor y el resto son partícipes. Desde un punto de vista amplio pueden ser partícipes en el sentido mismo de la expresión. Es decir, pueden ser coautores, nada obsta que también participen en la ejecución del hecho, que pueden ser partícipes de carácter primario o secundario. Pero en el ejemplo que vos diste, que me llevó a analizar, estoy hablando con quien dijo que en el supuesto de la decana conmigo. podía ser así. Vamos a suponer que yo soy un instigador, pago, encima pago, más allá del agravante
que acabamos de ver en el inciso tercero, vamos a ver si se da este. Pago. ¿Soy instigador o determinador? Alguien ejecuta y tiene un colaborador. ¿Se da este supuesto? Antes de llegar a la pregunta que ustedes puedan participar, voy a una concepción más restringida. La concepción más restringida dice que evidentemente puede haber un autor, puede haber coautoría, pero solo puede haber participación en el sentido de participación primaria. ¿En qué se basa esto? En los antecedentes de la figura. Esta figura directamente no aparecía en el código original, fue incorporada a través de la ley 17.567, ¿no? Digamos la que le da ese vuelo. ¿Por qué? A raíz de la opinión de Soler, que decía que debían participar en la ejecución del hecho. El agravante era igual, mataba con el concurso de 2 o más personas que hubieran intervenido en la ejecución del hecho. Precisamente si el fundamento de la agravación está dado porque acá hay 3 personas como mínimo matando a otra, hay una mayor ventaja para el sujeto activo, tiene un mayor poder vulnerante, y la víctima encuentra en un mayor estado de indefensión, tiene menos posibilidades de defensa frente a 3 personas que lo atacan o más. Y en este caso, encima, por un acuerdo, por una premeditación, un concurso premeditado. Es decir, que hubo un plan, hubo una deliberación, existió una planificación para matarlo, y para matarlo de ese modo, entre 3 o más. Lo que aún eleva todavía, eleva aún más las posibilidades de defensa de la víctima. No es espontáneo esto. Después vamos a ver la diferencia con el homicidio en riña o agresión, en donde la muerte es una resultante de una situación espontánea, en donde muchos atacan a uno o muchos se atacan y defienden entre sí. Y de esa riña o agresión resulta un homicidio. La característica diferencial entre este delito y aquel, del homicidio en riña, está dado precisamente porque acá hay una planificación previa. Acá hay premeditación, hay un concurso premeditado, es decir, se ponen de acuerdo previamente para matar de este modo. Pero bueno, en síntesis, tenemos alguien que dice que todo tiene que ser autores, otros que dicen que puede ser un autor y cualquier clase de partícipe, y otros que, basándose en la interpretación histórica, haciendo una genealogía del tipo penal, no, y en el fundamento de la grabación, nos dicen lo que se quiere castigar acá es a un autor y a partícipes, pero partícipes primarios, es decir, los que tienen algún tipo de intervención durante el hecho, en la ejecución del hecho, participan activamente en la ejecución del hecho. Si somos 3 personas, los 3 primeros que figuramos acá, nos ponemos de acuerdo para matar a la decana, vuelvo al mismo ejemplo, y vamos 2 hacia su oficina mientras el tercero se queda abajo en la entrada de la facultad haciendo de campana para que nadie venga, ¿podrá aplicarse este agravante? Por más que haya habido acuerdo, que haya habido 3 personas que idearon y planificaron el hecho. ¿Podemos decir que se da este agravante? Yo creo que depende de la postura que uno tome, porque si abarcamos la postura amplia, podríamos decir que sí, que se quedó abajo vigilando, sí, pero en cambio, si apostamos una postura restringida, quizás el que estaría vigilando tendría que realizar algún acto que sea necesario para el hecho. Correcto. Me inclino en lo personal por esta última. Independientemente, que les hago conocer a ustedes que hay otras opiniones. La mía no es decisiva, pero yo me baso fundamentalmente en estos antecedentes, en el origen de la disposición y el fundamento de la disposición. Ahora, volviendo al ejemplo de la decana, si yo instigo a 2 de ustedes para que vayan y la maten, y lo realizan el hecho, ¿se da este agravante?
No, porque somos Por dos. más postura amplia, la postura amplia descarta algo. Perdón, a alguien interrumpí. Yo te decía que somos dos los que estamos cometiendo el homicidio en todo caso. Exactamente, no se daría el fundamento de la grabación. Con lo cual podemos decir que aún en la postura amplia quedan excluidos necesariamente la instigación, el instigador, y el auxiliador subsecuente, que es el que leíste, el que le presta una ayuda con posterioridad al hecho. Como si yo le dijera a ustedes dos, vayan y maten a la decana, que después nos encontramos en la plaza y yo con mi coche la llevo y las escondo. Por más que haya estado en la meditación, en la premeditación, haya prestado mi acuerdo, haya prestado mi concurso para eso, no se da este agravante, a mi juicio, precisamente por estos fundamentos, por el origen de la disposición y el sentido de la grabación. Pero bueno, son cosas que realmente están discutidas. Yo trato de mostrarles todo el panorama dogmático que existe, convención, esto lo podemos extender a alguna jurisprudencia también, que ha obrado de tal manera o se ha fallado de tal manera. Así que recuérdenlo, lo que yo les estoy diciendo es simplemente una opinión personal. Si ustedes participan de otra opinión, está muy bien. No me preocupa al momento del parcial. Jamás le diría en el parcial, no, está mal porque ustedes me dicen que pueden actuar todos tienen que ser autores. Si ustedes me lo fundan en que parte de la doctrina, indicando, por supuesto, no basta con decir, no, hay alguien, que mire, tal autor considera que es esto, coincido porque a mí me parece que esto debe ser interpretado de esa manera, deben ser coautores, todos coautores, porque se trata de una grabación de esta naturaleza y en estas condiciones y de esta medida, está bien. Lo importante es conocer todas las alternativas. Y por supuesto, que muchas veces va a depender de las circunstancias particulares de cada caso. Pero creo nada más, creo que como estamos en presencia de un agravante, de una de las tantas agravantes del homicidio, las agravaciones deben ser interpretadas, en primer lugar, restrictivamente. Ya de por sí tienen su buen castigo con la figura del homicidio simple, ¿no? La figura básica. Y en segundo lugar, tienen que tener un fundamento, el por qué se agrava. El legislador no puede agravar porque sí, porque le gusta o porque no le gusta algo. Tiene que tener un fundamento que aumente, en este caso, el contenido del injusto. Es decir, ¿por qué es más grave castigar un homicidio de esta magnitud que un homicidio simple? Y el fundamento está dado, y esto lo reconoce toda la doctrina, por el mayor poder vulnerante que tienen tres personas respecto de una, y mucho más cuando ha sido previamente planificado. A eso se refiere la premeditación. Requiere un plan previo, no un plan detallado como se exigía en sus orígenes, en algunas disposiciones de estatutos napolitanos, en Italia tiene su origen, en alguna legislación, incluso sudamericana, como la brasileña, exigían hasta de 8 horas a 24 horas antes que hubiera sido planificado. ¿Para qué? Para marcar que se trataba de una planificación y no una mera convergencia intencional, aunque temporaria, por parte de estos sujetos, de los tres que intervienen en un homicidio de esta naturaleza. Acá se exige premeditación, sin ir al extremo de decir tienen que haberlo premeditado 24 horas antes, 8 horas antes, 6, lo que fuere. Es necesario acreditar un plan. No basta la simple reacción de 3 o más personas que matan a otra. No está fundado exclusivamente en la diferencia que existe entre atacantes y agredidos.
porque para eso está la figura del homicidio en riña, que tiene una pena muchísimo más baja, incluso que el homicidio, porque es un homicidio resultante, ni siquiera está en el plan de los que participan en la riña o en la agresión matar a alguien. Simplemente ejercen violencia sobre la víctima. Y la diferencia fundamental es que acá no es espontáneo, como en el homicidio en riña o en agresión. Acá hay una mínima planificación, un acuerdo previo. Y ese acuerdo debe contener no solo el consentimiento de actuar y matar a alguien, si todos tienen que estar de acuerdo en matarlo a la víctima, sino matarlo del modo en que finalmente lo logran. Es decir, interviniendo de 3 o más personas. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Si no hay ninguna duda, continuamos. Yo tengo una pregunta. Sí. Si el homicidio es con un concurso premeditado y además, o sea, hubo un instigador que se realizó por un precio o una promesa, concurren las dos agravantes. Sí, se habla en esos casos de una doble agravación. ¿Mm? Un homicidio doblemente agravado. Esperen que no puedo ver el chat. Profe. Hola, ¿me escucha? Sí, perfecto. Hola, buenas tardes. Yo estaba pensando en lo que estaba remarcando de que tiene que estar premeditado. Pero en el caso de que, no sé, una compañera y yo teníamos planeado matar a la decana, sí, y justo entra otra compañera que tampoco quiere a la decana, nos descubre y nos ayuda. Pero ella no participó de la premeditación. No, claro, no se ¿Entraría en el da inciso? la hipótesis. No se da la hipótesis. Ah, perfecto, perfecto. No se da Gracias. la hipótesis. La premeditación tiene que ser hecha por todos aquellos que van a intervenir. Y a la inversa, lo que te decía, por más que el instigador haya participado en la planificación, es alguien que no interviene. Ahí no se da el número mínimo. Ahí no se da el número mínimo. Lo que dijiste era un poco, lo mencioné así al pasar, que cuando se habla de concurso premeditado, significa que esa planificación implica a su vez planificación en la concurrencia, donde cada uno cuenta con la intervención de los otros, pero siempre respetándose el número mínimo, que en este caso son 3. Con lo cual, podrá darse eventualmente alguna otra grabación, pero no esta. ¿Profe, le hago una consulta? No escuché bien, perdón. Le quiero hacer una consulta. Sí, cómo no. Si se planifica una forma de matar y luego se termina matando de otra forma, en este caso también queda abarcado en este inciso. Sí, queda perfectamente incluido. Lo importante es que en la premeditación se establezca cuál es el modo. Luego, las circunstancias que puedan suceder, los vaivenes propios de una errónea planificación o de un equívoco de alguno de ellos, en nada cambia, a mi modo de ver, por supuesto, la tipificación en esta figura y en este agravante, ¿no? Porque lo importante está dado de eso. Acá hay también, fíjense que también hay un plan criminal, ¿no? Hay un plan criminal como en el caso del inciso 3. Nada más que este plan es llevado adelante por 3 o más personas. Digo 3 o más personas en el sentido que le hemos indicado. Pero además, creo yo, tienen que concurrir. Ese es un concurso. Concurso no solamente acuerdo de voluntades, sino que concurso es concurrir, ir juntos a. Cuando decimos que alguien concurre a cierto establecimiento, es porque no va solo, sino que va con concurrencia, ¿no? Concurrencia significa pluralidad. Por eso se habla de concurso premeditado. Esta concurrencia significa que han participado, que van a ir a. Por eso creo firmemente que tienen que estar, aun cuando el texto actualmente no lo diga, tienen que participar en la ejecución del hecho.
una participación preponderante que tenga que ver con la ejecución misma y no sea ni un mero instigador, no sea alguien que auxilia con posterioridad, etcétera, etcétera, lo que hemos visto. Y esto surge de la interpretación de los conceptos de la ley y de la interpretación de esta palabra, concurrencia. Concurrir es ir juntos, ir entre muchos. Porque si entre todos planificamos el homicidio de la decana, pobre decana, ya debe estar asustada si escucha todo esto. Los 60, 70, 80 que estamos acá, planificamos el homicidio de la decana y luego va a uno solo y le va y la mata. Por más que hayamos sido 70 los que prestamos la conformidad para esto y le dijimos cómo debía actuar, si va uno solo, el agravante no se aplica. Por más que en la reunión previa hayamos estado más de tres o más personas. ¿Se entiende cómo debe interpretarse la palabra concurrir? Ir junto a, ir entre varios. Por eso creo que para que se aplique esta grabación tienen que participar en la ejecución también. No solo en la deliberación, en la planificación, sino también en la ejecución. ¿Y de qué modo? Del modo que lo hemos explicado, ¿no? Ya sea o adoptando la teoría de la coautoría o de la tesis amplia o la más restringida. Bien. Hoy tengo que cortar un poquitito antes, pero me gustaría dejar marcado dos cosas, si me permiten. Tengo que ir para atrás. A ver. Esperen un segundito. Voy a hacer una mención en inciso quinto, porque con esto terminamos. Luego nos ocupamos del cuarto. Ustedes me entienden igual, se comprende bien aún cuando nos vayamos respetando el orden de los incisos. Sí, sí, se entiende, profe. ¿Entiende igual? Bien. Entonces, como tengo que cortar un poquitito antes, en estos 7, 8 minutos que me quedan, y 10 y cuarto más tardar tendría que terminar, me gustaría tratar el inciso quinto, porque es muy sencillo. Y dejar el inciso cuarto para verlo conjugarlo con el primero y con el 11, que es el tema del femicidio. Ahí el 12, que es el homicidio transversal o por odio. Digamos que tiene sus particularidades. En este caso, el artículo 80, inciso quinto, creo que es muy sencillo, no hace falta ni leerlo, pero se los digo. El que matar entonces por un medio idóneo para crear un peligro común. Esto es lo que dice el texto. Y ustedes me dirán, ¿y cuál es un medio idóneo para crear un peligro común? Y esto nos lleva ineludiblemente al título 7 del Código Penal, a los delitos contra la seguridad común. Les pongo acá como para que tengan en cuenta que acá el fundamento de la grabación está dado por el mayor contenido del justo en razón a que se pone en riesgo a otros bienes u otras personas. ¿Por qué? Porque un medio idóneo para crear un peligro común, pongo un ejemplo, ya volvemos sobre esto, puede ser el fuego. El fuego, ¿por qué? Es un medio idóneo para generar un peligro común, en tanto puede provocarse un incendio. Puede ser el agua, en tanto como medio idóneo capaz de generar un peligro común por las inundaciones que se pueden provocar. O el estallido de continentes que pueden provocar precisamente una explosión de continentes explosivos, ¿no? O de sustancias tóxicas, en fin. Vale decir que acá hay un homicidio, la muerte de alguien siempre tiene que estar presente, recuérdenlo, está íntimamente vinculado, anclado todos estos hechos delictivos, todas estas circunstancias agravatorias a la figura básica del homicidio. Siempre tiene que haber un homicidio, si no, no estaríamos hablando de homicidios agravados. Acá hay un homicidio al que se le suma un riesgo general, común,
no individual, un riesgo común. Ya voy a volver sobre esto. Entonces, el autor no solo comete un homicidio, sino que para matar utiliza un medio que puede poner en riesgo a una colectividad de personas o de otros bienes. Es decir, yo tengo un enemigo que vive, mi vecino que vive en el departamento de al lado, y para matarlo, en vez de aplicarle una puñalada, le prendo fuego al departamento. Entonces, ¿qué estoy haciendo? No solo estoy destruyendo la vida de mi vecino, sino que pongo en riesgo los bienes y las personas de todos los que viven en ese mismo edificio. Por eso se aclara ahí que hay un mayor contenido de injusto. Es decir, hay un homicidio y un riesgo para los bienes o las personas en general. ¿De dónde extraigo todo esto? ¿Son meros ejemplos? No. Por eso también incluyo en el punto B la referencia al título 7, seguridad común o seguridad pública. Por ahí la denominación seguridad común hace que nos entendamos mejor. Sería de mayor técnica depurada utilizar esta denominación, pero bueno, el código habla de delitos contra la seguridad pública. Si nosotros vemos el contenido de ese título 7, vamos a ver que tenemos un capítulo primero que se denomina incendios y otros estragos. Ahí nos estamos dando cuenta de que son delitos que ponen en riesgo la seguridad pública. Precisamente, la seguridad pública es un bien jurídico de carácter colectivo que está caracterizado por todas aquellas conductas que no atacan a alguien en particular ni se dirigen a la destrucción o puesta en riesgo de un bien en particular, como podría ser en el caso del delito de daño, del artículo 183, solo por poner un ejemplo, sino que se trata de conductas que ponen en riesgo bienes que pertenecen a una comunidad, a una colectividad de personas, a los bienes que nos pertenecen a todos como integrantes de esa colectividad. Por lo tanto, el riesgo, el peligro que está ahí castigado, no es el peligro que corre alguien a quien yo previamente le efectúo un disparo y no le pego, tengo mala puntería, efectúo un disparo y esa persona corre riesgo, ha corrido peligro. Pero no es un peligro común, es un peligro individual. Acá estoy hablando de generar una inundación, prender fuego la facultad, la municipalidad, en fin, de conductas que son generadoras de riesgos colectivos y ponen en peligro bienes o las personas en general, no en particular. Por eso, al peligro individual se opone este tipo de peligro que se llama peligro común. Todas las conductas delictivas previstas en el título 7 tienen esa característica, la de generar un peligro común. Sin peligro común no puede haber un delito contra la seguridad común. Esto es básico e ineludible. El fundamento de incluir conductas y ser consideradas delictivas dentro de un título 7 es porque son todas creadoras de un peligro común. Esto es para toda una colectividad. Y la segunda característica fundamental que tienen estos delitos es que el sujeto pasivo, lógicamente, es indeterminado. La acción no se dirige contra la propiedad o la persona de alguien en forma individual, individualizada, sino que la conducta pone en riesgo y puede llegar a lesionar bienes colectivos, las personas consideradas en forma de agrupación o de colectividad. Fíjense que, como les decía, el capítulo primero, que se denomina incendio y otros estragos, nos está dando una pauta de que ahí se castiga el hecho de provocar un incendio, inundación o explosión, ¿no? Causar incendio, explosión o inundación con riesgo para los bienes, con una pena más baja, que con peligro para las personas, con una pena más alta, el caso del 186, inciso cuarto, y si se ocasionan resultados
por ejemplo, la muerte de una persona, la pena lógicamente se agrava mucho más. Pero vamos a ver también conductas que ponen en riesgo los medios de transporte y de comunicación y la seguridad del tránsito en el capítulo segundo. Conductas que consisten en ejecutar actos que ponen en peligro la seguridad de una nave, aeronave o construcción flotante, o la seguridad del transporte ferroviario, después lo vamos a ver, o generar la realización de picadas ilegales en el artículo 193 bis. Son todas cosas que afectan a las personas como integrantes de una colectividad, no ponen en peligro a alguien en particular, no están dirigidas contra una persona. Lo mismo el caso del capítulo tercero, que se habla de piratería, piratería naval o aérea, y todas sus derivaciones, o específicamente en el caso del capítulo cuarto, siempre este título séptimo, artículo 200 y siguientes, en los delitos contra la salud pública. Conductas como, por ejemplo, envenenar o adulterar de modo peligroso para la salud el agua potable, sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o a una colectividad de personas. Y esto es importante distinguirlo, y vamos a tener en cuenta estas pautas para diferenciar una conducta de otra. Si yo quiero matar a mi vecino y enveneno el tanque de agua potable que surte su casa, no estoy cometiendo el delito del artículo 200, si lo pueden, véanlo, pero consiste en esto: envenenar, falsificar, dice, bueno, con todas las implicancias que ello tiene, o adulterar de modo peligroso para la salud aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o a una colectividad de personas. La diferencia va a estar dada por la indeterminación del sujeto pasivo. No es lo mismo envenenar el tanque de agua que abastece a la ciudad de Mar del Plata o a un grupo como colectivo de personas. Por ejemplo, el de la facultad, el de un cuartel, el de un hospital. Si yo enveneno el agua que abastece un hospital, estoy cometiendo el delito del artículo 200, porque estoy envenenando el agua potable, es decir, que es apta para consumo, de una colectividad de personas que está destinado al uso público. El sujeto pasivo es indeterminado. Distinto va a ser el mismo hecho si estoy envenenando el agua potable del tanque de mi vecino que vive con su mujer y su hijo, y luego mueren. Ahí lo que cometo es un homicidio, y posiblemente agravado por el inciso segundo. ¿Por qué? Porque el peligro que corrieron y el resultado muerte es determinado, está dirigido a un sujeto pasivo perfectamente identificable, determinado. Fíjense cómo el peligro común y la indeterminación del sujeto pasivo en uno y otro caso nos puede hacer distinguir una conducta que puede ser un delito contra la salud pública de un delito que puede ser considerado como un homicidio agravado, con la diversidad de penas que tiene. Estas conductas previstas en el título 7, que mencioné ligeramente, el fuego como constitutivo del incendio, el agua de la inundación, los explosivos de la explosión, los ataques a la aeronavegación, a los ferrocarriles, el envenenamiento o adulteración de aguas potables, alimentos o medicinas, etcétera, etcétera, son medios idóneos para crear un peligro común. Si el autor recurre a un medio de ellos, como puede ser el fuego, el agua, la explosión, el incendio, etcétera, etcétera, para matar a alguien en forma individual, perfectamente determinado, como lo estamos viendo en este artículo 80, le corresponderá prisión perpetua. Debe ser evaluado como un homicidio agravado. ¿Por qué? Porque la finalidad del autor es la de perpetrar un homicidio, matar a alguien, y por ello recurre a la utilización de un medio que es idóneo para generar un peligro común. Y con respecto a esto último, acá puede haber alguna discrepancia. También Soler está en una posición en la que me parece la más adecuada, pero no es excluyente,
de que el peligro debe haber sido efectivamente corrido, debe haberse creado el peligro, un peligro concreto, debe haber existido riesgo para los bienes o las personas. Mientras que por ahí Fontán Balestra dice, no, basta con la potencialidad del medio utilizado para haber generado posiblemente el peligro común, pero no es necesario acreditarlo para que se dé el agravante. Ahí tenemos dos vertientes, cualquiera de las dos son perfectamente compatibles en este momento del estudio, aunque en lo personal me parece, nuevamente utilizando las mismas pautas, los mismos conceptos que hemos visto anteriormente, creo que cuando se trata de un agravante fundamentalmente castigado con una pena perpetua, la interpretación merece ser restrictiva, ¿no? Y en este caso, dado el fundamento de la agravación, que es poner en riesgo otras cosas, otros bienes o a las personas en forma indeterminada, creo que ese riesgo debe haberse acreditado, es decir, un peligro concreto y no basta el mero peligro potencial. No es muy complejo este inciso, ¿se entendió? Bien, Sí, profe. ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta el momento? Con respecto, a mí me surgió una duda, no sé si está muy apurado, si no se lo mando por mail. No pasa nada. No. Siempre hay un margen. Bueno, con respecto a esto último que hablamos de que el sujeto pasivo es indeterminado, en el caso de la intención del sujeto activo, la intención del sujeto activo es matar a una persona, pero los medios que realiza son peligrosos para crear peligro común, entonces le es indiferente matar a más de una persona o dañar a más de una persona en este caso. Perfecto, súper entendido la pregunta y muy interesante. Lo que pasa es que lamentablemente la vamos a tener que dejar para Si no cuando... pasa, la formulo y se la puedo mandar por mail para la próxima clase. No, pero quiero que lo aprovechemos todo, porque es muy acertada la pregunta. Quiero que lo aprovechemos todo porque me viene muy bien desde el punto de vista subjetivo, porque rápidamente, si ustedes pueden tener a la vista el artículo 186, inciso quinto, se los voy adelantando, 186, inciso quinto, nos dice, el 186, que el que causare, vamos a poner una de las acciones típicas, incendio con riesgo para los bienes, tiene una pena de 3 a 10 años. Pero, si a consecuencia inmediata de ese incendio es la muerte de alguien, ¿sí? Lo van viendo en el 186, inciso quinto, la pena es de 10 a 20, ¿no? De 8 a 20. Entonces, ahí tenemos un incendio seguido de muerte. ¿Sí? Alguien actuó con dolo de incendiar y provocó una muerte. Por otro lado, tenemos el artículo 80, inciso quinto, donde hay una muerte y un incendio. O sea, confluyen las dos mismas figuras. ¿Cuál es la diferencia? El aspecto subjetivo. ¿Difícil de probar? Sí, difícil de probar. Para esto tenemos que saber qué es lo que castiga el 186. Dijimos, un incendio doloso y una muerte. ¿Pero qué tipo de muerte? Recién la compañera de ustedes decía, ¿y si esa muerte, la muerte de los otros, no del que quería matar, si la muerte de los otros fue prevista, no solo prevista, sino también aceptada? ¿Será una muerte culposa esta? Sería de dolo eventual. Es dolo eventual, o sea, dolo directo de la persona que mató y dolo eventual de los restantes. Correcto, esa puede ser una hipótesis. La otra es la que decía la compañera que recién tuvo intervención. Y si en realidad no quería matar, solo quería incendiar, y la muerte que causó es por haber sido imprudente, por no haber constatado
que el sujeto estaba en la casa. Supongamos que yo odio a mi vecino, tengo un problema con él y le quiero prender fuego a la casa. Y creo que se fue a trabajar, pero ese día estaba enfermo, le prendí fuego a la casa y estaba adentro y murió. ¿Qué aplico acá? En este último ejemplo. El 80, inciso quinto, el 186, inciso quinto. Y si fuera este último, es lo mismo con el ejemplo que planteó la compañera anteriormente, que se trata de dolo eventual. ¿Es para todos igual? ¿O hay que hacer diferenciaciones? Para ocuparnos de esto, creo lo mejor es esperar a que lleguemos al título 7, porque si no nos vamos a hacer una ensalada bárbara. Simplemente lo planteo y tengamos muy en cuenta el aspecto subjetivo. Por eso pido perdón no tratarlo ahora, no solo por la hora, sino digo, en este momento lo podemos dejar una vez que terminemos el artículo 80, si es que nos dan los tiempos antes del parcial. Perfecto, profe, no hay problema. O es un tema muy interesante y que tiene que ver con los principios de proporcionabilidad de las penas, el principio de culpabilidad y la razonabilidad de los actos de gobierno. Y cómo interpretar los tipos penales de acuerdo a lo que dice en conjunción con estos principios generales. Así que si me disculpan, me gustaría dejarlo para cuando tengamos más elementos para poder deducir, porque quiero que lo deduzcan ustedes, no que le diga yo cuál es mi opinión, sino que ustedes puedan deducir, conjeturar o sacar conclusiones, mejor dicho, al respecto. Para eso necesitamos más elementos y esto sería un par de clases más. ¿Lo podemos dejar ahí? Sí, no hay problema. Sí, sí. Bueno. Gracias, profe. Bueno, por nada. Entonces, si no hay ninguna otra consulta, cualquier cosa me mandan un mail o en el aula virtual podemos también tener un intercambio de opiniones. Gracias, Bien. profe, que tenga buen día por nada. mañana. Feliz Gracias día a para ustedes. mañana. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Nos estamos viendo la próxima. Gracias, hasta luego. Chao, profe, Hasta gracias. luego, hasta luego a Muy buena todos. clase. Hasta luego, gracias.